Dios les bendiga, hermanos. Amén. En esta hermosa noche. Gloria a Dios. Hay una palabra de Dios para el profeta Jeremías que dice: cada mañana son nuevas tus misericordias. Lo que llama la atención es que cuando Jeremías dice eso, escribe el libro más triste de la Biblia, que es Lamentaciones. Se llama Lamentaciones porque es un libro que se dice que se escribió bajo el llanto de la destrucción de Jerusalén. Narra la caída de Jerusalén ante los babilonios. ¿Cómo es posible que en medio de ese desastre donde Jeremías habla que golpeaban el rostro de los ancianos, que pusieron a los jóvenes a cargar madera hasta que desfallecían del hambre, y a las mujeres les sacaban los niños del vientre y los estrellaban contra las piedras en la muralla, el profeta podría decir eso? Lo que pasa es que a veces uno se concentra mucho en el sufrimiento, en lo que vive, y no ve la mano de Dios. Y a veces Dios está en medio del sufrimiento, está en medio del llanto y en medio del dolor. Y uno quisiera que no hubiera llanto ni dolor, pero el dolor y el llanto, como pueden ser consecuencias del pecado, a veces entre los santos es permitido para uno aprender. Y yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido del dolor. Aleluya. Porque cuando hay momentos alegres se olvida rápido, pero cuando se sufre quedan huellas dentro de nosotros. Y el profeta decía en medio de eso que cada mañana eran nuevas sus misericordias. Yo creo que Dios a usted y a mí hoy nos mostró su misericordia. Aleluya. Y mañana también. Amén, gloria a Dios. No la misma de hoy, dice que nueva, la misericordia se renueva de día en día. Le invito para que abra la escritura en el libro o el Evangelio de San Juan. Libro o Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 39. Vamos a meditar allí en lo que Dios pueda colocar en esta noche, para toda la brevedad del tiempo. San Juan capítulo 4, verso 39. Capítulo 4, verso 39. Gloria a Dios. Leo para ustedes. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Diga conmigo, creyeron. Amén. En él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que él hizo. Incline así su rostro, vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias en esta noche por habernos permitido reunirnos, alabarte, bendecirte e invocar tu nombre. Aleluya. Clamamos, Señor, para que nos des sabiduría y entendimiento, para que abras nuestro corazón, para que reveles a través de tu palabra lo que hay en nuestro interior, gloria a Dios, lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Aleluya. Que nos bendigas, Dios mío, que nos edifiques, que nos restaures, que nos levantes, Aleluya. que nos des crecimiento para la gloria de tu nombre. Atamos toda potestad, toda perturbación, toda influencia, todo lo que pueda servir de obstáculo en esta noche para interrumpir o para evitar que puedas ministrar a nuestro corazón de acuerdo a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y ahora pueden sentarse, hermano. Con la ayuda del Señor quisiera compartirles acerca de razones para creer. Razones para creer en Dios. El ser humano por naturaleza está acostumbrado a lo tangible, a lo sólido, a las cosas que se tocan y que se palpan. Eso se debe a que prácticamente nosotros estamos acostumbrados a interpretar prácticamente lo que
que se mueve a través de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que olemos, lo que gustamos o lo que tocamos. Las cosas que nuestros sentidos interpretan prácticamente son las que consideramos reales. Si no veo algo, no existe. Si no toco algo, no es real. Si no lo puedo leer, si no lo puedo gustar, no está dentro de la realidad del ser humano. Y eso es lo que consideramos como el materialismo, las cosas que solo nuestros sentidos prácticamente captan. Pero cuando nosotros comenzamos a tratar, o más bien Dios a tratar con nosotros, Dios trata de destruir esa formación natural que todo ser humano tiene. Y de allí que hay un principio bíblico que nos dice que no andamos por vista, sino por fe. Porque a veces las cosas que nosotros vemos no son tan reales como las vemos. Y las cosas prácticamente cambian. El mundo que usted ve hoy, dentro del marco de la realidad mañana, está diferente. Inclusive nosotros mismos. Usted se pudo haber parado en un espejo hace 5 años y la persona que se para el día de hoy se da cuenta que ya hay cambios en su vida. Se da cuenta que ya hay modificaciones, que ya no es la persona de antes. Todo va teniendo cambios, todo se va envejeciendo y se va deteriorando. Y Dios tiene que comenzar a trabajar con nosotros para que comencemos a creer en aquellas cosas que no vemos, que nuestros sentidos prácticamente no captan, no entienden o no perciben. Y se viene a mi mente la vida de un discípulo que prácticamente tenía este grave problema, porque a veces dentro de las cosas del Señor hay personas que razonan demasiado. Y yo creo que la razón y la lógica Dios no la quita, pero hay que razonar y ir a la lógica, pero dentro del contexto de las Escrituras. A veces ese yo pienso, yo creo, yo opino, deja en un segundo plano las cosas de Dios y va a colocar en un primer plano las cosas del hombre. Y ahí es donde se mete la filosofía y el concepto humano. Y había un discípulo que tenía estas características, que caminó con el Señor, que anduvo con el Señor, pero parece que la mentalidad en ese aspecto no le había cambiado. Y después del Señor haberles hablado tanto acerca de su muerte y resurrección, cuando llegó el momento de esa crucifixión y de su sepultura, este hombre, al dispersarse juntamente con los discípulos, se volvieron a reunir dentro de una habitación que estaba cerrada, al menos por miedo a que ellos tuvieran el mismo destino que tuvo el Señor, y prefirieron esconderse en aquel lugar. Cuando Él llega a compartir con los otros discípulos, los discípulos le comienzan a contar que habían tenido experiencias, que las mujeres habían ido al sepulcro y no lo habían encontrado y que un ángel les había dado una palabra. Comienzan a decirle que habían 2 hombres que habían caminando para Emaús y el Señor se les apareció. Pero este hombre, por su estructura mental y por su lógica, le dijo a los discípulos: ¿ustedes creen que a mí me van a engañar para hacerlo la Biblia? ¿Ustedes creen que ustedes van a meterme algo en la cabeza, que un muerto se levanta y que comienza a aparecerse por allí? Ustedes tienen que acostumbrarse que la historia de la predicación y de los milagros y del evangelio y de la obra del Señor, eso se acabó. No existe ninguna resurrección, no existen ninguna apariciones, no existe absolutamente nada de eso. Ustedes han visto cosas irreales. Y mientras Tomás estaba discutiendo, también llamado el Dídimo en la Biblia, hablando con sus compañeros, criticándoles la posición por creer cosas inciertas para él, dice que estando ellos allí reunidos, el Señor atravesó las puertas sin necesidad de abrirlas. Pasó por aquel lugar y entendemos que ya había pasado con un cuerpo glorificado que no dependía del espacio ni del tiempo. Atraviesa aquel lugar y en aquel momento que Él atraviesa las puertas sin necesidad de abrirlas, se queda frente a ellos y ve aquí al Dídimo. Yo puedo tratar de meditar un poco en lo que pudo haber pensado este hombre.
Toda la filosofía y los conceptos que tenía en la cabeza en ese momento se desplomaron. En ese momento todas las ideas y el razonamiento desapareció y comenzaba a observar algo sobrenatural. Algo que prácticamente nunca había visto un cuerpo de un ser humano atravesar prácticamente las puertas sin abrirlas. Y el Señor llega y le dice a aquel hombre prácticamente para darle pruebas, para que se convenciera, porque hay personas que se les habla, se les aconseja, hay personas que se les da una palabra de Dios y no las creen, y tienen que Dios dar la experiencia para que entiendan que lo que le está diciendo es verdad, para que comprendan que lo que le está diciendo es cierto. Y él viene el Señor y le dice: meta su dedo aquí en las manos, para que no crea que es un fantasma, para que cuando yo me vaya de aquí no vaya a pensar que fue un sueño o una visión que tuvo. Venga y toque y meta el dedo aquí en la mano para que se dé cuenta que todavía tengo los huecos, los hoyos, las perforaciones de los clavos. Meta su mano en el costado para que se dé cuenta que por allí entró la lanza. Meta la mano aquí para que se dé cuenta que soy yo, que no soy un falsificador. Y en aquel momento que el hombre tiene aquella experiencia, el hombre se tiene que postrar y decirle: Señor, creo, usted es mi Señor, usted es mi Dios. En aquel momento la incredulidad del Dídimo se desmoronó y comenzó a ser creyente. Pero el Señor le dio una palabra, porque parece algo que quisiéramos que nos pasara a nosotros, que quisiéramos tener una experiencia, que el Señor llegara a nuestra habitación, ver lo que le pasó en las manos y en los costados, y el Señor le dijo: usted no es un gran bienaventurado porque usted ha tenido esta visión o ha tenido esta revelación. No, es más bienaventurado los que no vieron y creyeron, los que no han tenido esta revelación, los que no me han visto, pero se han dado cuenta que la palabra y las promesas que les he dado han sido ciertas, y han caminado y se han sostenido en la vida por la palabra que yo les di. Hay momentos en que se necesitan experiencias para convencer a algunas personas que su posición de incredulidad es completamente equivocada. Y creo que la palabra de Dios nos da algunas razones fundamentales por las cuales tenemos que en un momento doblegar esas dudas, doblegar esa poca fe, doblegar la incredulidad que puede estar todavía en nuestro corazón y que es un impedimento para que confiemos plenamente en el Señor. Porque a veces confiamos en Dios, pero a medias. A veces la confianza en el Señor está muy débil, estamos dejándonos guiar muchas veces por lo que vemos, por el movimiento, por el razonamiento, y dejamos de fundamentarnos verdaderamente en la palabra o en los principios que el Señor nos ha dado. Y yo quisiera hablarle de esta experiencia, hablarle de lo que el Señor hizo con una persona muy contradictoria, con alguien que no era fácil para que se diera y para que aprendiera a creer prácticamente en él, que lo veía como un adversario y como un enemigo. Los que estamos familiarizados en la palabra nos damos cuenta que la mujer samaritana era prácticamente alguien que cuando tuvo el encuentro con Jesús en el pozo era alguien difícil. Era alguien que el Señor le hablaba y ella le respondía ásperamente. Era alguien que no aceptaba lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor le hablaba una cosa y ella le respondía con otra. El Señor le aconsejaba por otro lado y ella bloqueaba el consejo con otro concepto personal. Sin embargo, hubo algo que hizo que esta mujer se diera, que esta mujer aprendiera y aceptara lo que el Señor le decía, que aprendiera a creerle al Señor. Cuando esta mujer se va a la ciudad donde estaba, después de haber tenido el impacto, el encuentro con Jesucristo, se va y saca a las personas de Sicar. Y cuando las trae, porque comenzó a dar su testimonio, se había encontrado un hombre que le había dicho todo lo que había hecho.
Ella trae la multitud a donde está Jesús en el pozo y dice que los hombres creyeron por la palabra que esta mujer les había dado. La fe de estas personas creció en el momento que escucharon el testimonio de la mujer samaritana. Creo que la base de la fe siempre ha sido la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que la palabra de Dios es meditada, es escudriñada, es escuchada, parece que la fe se fortalece. La gente creyó simplemente porque la mujer fue a decir algo de parte de Dios, la experiencia que había tenido con Dios. Por eso no se pueden esperar creyentes si no se habla la palabra. No se puede esperar que hay personas que crean en el Señor si prácticamente no se les comparte las sagradas escrituras. Allí es donde las personas comienzan a creer. Es la base de la fe. Y allí la mujer comparte y la mujer trae a la multitud. Pero para que esto ocurriera, primero había habido una palabra de Dios que había tocado el corazón de esta mujer. Una palabra revelada, una palabra que el Señor le había dado, que la había doblegado, que la había dejado sin salida, que había desmoronado todos sus consejos. Porque hay palabras de Dios a veces impactantes que desnudan el corazón del hombre, pero también entiendo que hay una palabra de Dios que también puede ser sencilla. Recuerdo que cuando Dios manda a Jonás a predicar a la tierra de Nínive, llegó con un mensaje muy sencillo, sin elocuencia, sin un mensaje muy amplio, pero llegó con una pequeña o corta palabra de Dios. Llegó con un mensaje muy breve. Y llegó a los ninivitas y les dijo: dentro de 40 días Nínive será destruido. Cualquiera pudo haber dicho: el hombre está loco, está desquiciado, está fuera de sí, que dentro de 40 días se va a destruir esta capital de este imperio que se va a acabar. Nínive está desquiciado. Pero dice que la palabra llegó al rey, y cuando la palabra llega, el rey da una orden que desde los que maman hasta los adultos, las bestias, todas las personas, todo lo que tenía vida tenía que ayunar a ver si Dios tendría misericordia de él. Esta no fue una palabra que demostró algo sobrenatural, fue una palabra sencilla, pero los ninivitas la cobijaron, los ninivitas la creyeron, los ninivitas la aceptaron en su corazón, y Dios detuvo el juicio que tenía determinado sobre la tierra de Nínive. Una palabra sencilla que fue creída por los ninivitas hizo que la misericordia y el perdón de Dios los arropara. Pero la palabra que le dio Dios a la samaritana no fue una palabra sencilla. Fue una palabra que en aquel momento Dios se la dio a Jesús. Tuvo una revelación. Dios le dio una palabra y Jesús se la transmite a la mujer samaritana. Y cuando el Señor le dice a esta mujer: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Aquella mujer, me imagino que quedó sin palabras. Aquella mujer prácticamente quedó sin fundamento, quedó sin de pronto ideas para seguir discutiendo con el Señor, porque lo que había hecho, lo que estaba en su interior, salió a la luz. El Señor le sacó su condición pecaminosa, le sacó su condición deteriorada, sacó a la luz el rumbo equivocado que había en su vida. Y cuando la mujer escuchó aquella palabra, dijo: me parece que usted es profeta, me parece ahora sí que usted es un hombre de Dios, porque es primera vez que lo veo por aquí, nunca lo había visto. Usted no es de esta región, y cómo sabe lo que hay dentro de mi corazón, cómo sabe lo que yo he venido viviendo. Usted prácticamente me ha dicho todo lo que yo he hecho. He dejado de ser una mujer incrédula y ahora he creído que Dios ha visitado, que Dios se ha venido, que Dios ha venido a esta ciudad. Usted me ha dicho a mí la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amado hermano, esa es una de las razones por las cuales deberíamos creer. Que hay gente que no nos conoce, pero lo que sale de su boca
parece que se refleja en la vida de uno. Algunos de pronto dicen eso es coincidencia, pero es que la palabra del Señor fue directa. La palabra del Señor fue precisa para ellos y eso no era ninguna coincidencia. Yo creo que después de Dios hablarle a uno tan directamente, tan precisamente, después de Dios hablarle a uno directo al corazón, creo que más tarde no va a haber excusa para decir verdaderamente que las cosas de Dios no eran reales, que no eran verdad, que no era algo que había sido entregado, que Dios ha revelado al corazón humano para que pueda creer en la obra del Señor. Esta mujer recibió una palabra y por eso creyó. Pero también podríamos hablar de otra persona que vivió una experiencia diferente. Que aunque Dios le dio una palabra, la palabra que el Señor le dio no estaba enfocado directamente en lo que había dentro de su corazón. Un hombre que también era difícil. Un hombre que se negaba a aceptar el mensaje del Evangelio, lo rehusaba, lo rechazaba. Cuando Felipe encuentra a Natanael, le dice que ha encontrado al Mesías y Natanael le dice, eso no es verdad. Lo que usted me está diciendo no es comprensible porque usted me está diciendo a mí que ha encontrado a Jesús de Nazaret y según sabemos de Nazaret no puede salir nada bueno. Nazaret es una tierra de bandidos, es una tierra de antisociales, es una tierra de personas que prácticamente tienen mala conducta y mal comportamiento. Si usted ha encontrado a alguien de esa región, usted no ha encontrado un Mesías, usted ha encontrado cualquier tipo de persona, pero de Nazaret no puede salir nada bueno. Él se negó a aceptarlo. Y viene Felipe y al verle su actitud tan rígida, tan negativa, tan despreciable ante lo que él estaba ofreciendo, le dice, esto no es un problema de discusión, esto no es un problema de estudiar doctrina, de irnos a la palabra y comenzar a discutir. Usted tiene que vivirlo por sí mismo, usted tiene que experimentar esto. Y le digo, vaya y vea. Lo invito para que vaya y lo conozca, para que vaya y trate con él y se convenza por sí mismo. Y yo creo que esto que le dijo Felipe es fundamental, porque yo no puedo estar en el Señor porque le creía a una persona. Yo no puedo estar en el Señor porque creía la palabra de un gran predicador. Yo no puedo estar en el Señor porque estuve en una campaña extraordinaria y alguien me dijo algo y esa persona no se me ha olvidado. A veces le da a uno tristeza que hay esas actividades dentro de la iglesia y la gente sale hablando del predicador, pero nadie sale hablando de Dios. La gente sale hablando del hombre que hizo los milagros, que Dios usó para hacer las señales, pero nadie habla del Dios que hizo las señales. Y creo, amado hermano, que cuando uno va a un restaurante, uno no sale hablando del mesero, ¿verdad? Uno sale hablando del cocinero. Aleluya. Y yo creo que en el Señor el cocinero es Dios, Él es quien da la comida. Nosotros únicamente la repartimos, pero Él es el dueño de la palabra. Aleluya. Y prácticamente, cuando Él se negó muchas veces a creer a Felipe, le digo, vaya y trate directamente con él. Es muy hermoso que Dios trate directamente con uno. Que Dios trate con uno y se convenza uno de que no ha sido el predicador o el pastor o el evangelista, sino que es el mismo Dios que está tratando con la vida de la persona. Y va a Natanael, cuando él llega a aquel lugar, el Señor no le dejó pronunciar palabras. El Señor no le dejó que él le hiciese alguna pregunta, que le dijera algo, sino cuando él se avecinaba, el Señor le da una palabra a Natanael y le dice, detrás de la higuera te vi. Yo sé dónde estaba, sé qué estás haciendo. Este hombre se comenzó a dar cuenta que estaba tratando con alguien que lo conocía, que estaba tratando con alguien que sabía quién era, porque hay personas que llegan al Señor y no lo conocen y creen que Dios tampoco los conoce a ellos, y estamos equivocados. Antes que llegáramos al Evangelio, ya Dios sabía quiénes éramos nosotros. Inclusive que Dios le dice a Jeremías, desde el vientre de tu madre te santifiqué, ahora es que te estoy
quiénes éramos nosotros. Aleluya. Y aquel hombre se queda impactado y dice, pero esto no puede ser un bandido. Eso no puede ser un antisocial. Este no puede ser un hombre común y corriente. Este hombre parece que me conoce. Y cuando él recibe aquella palabra, aquella experiencia, Dios le da la revelación que tenía cerca de él. Este hombre le dice, tú debes ser el Mesías. Ahora he entendido que usted es verdaderamente el Redentor de Israel. Ahora creo a su palabra. Y el Señor se queda viendo a Natanael. Le dice, solamente por eso cree. Le dije algo tan pequeño, algo tan insignificante. Porque a veces Dios le habla algo que hay en el corazón de uno. Y la gente cree que eso es algo grande, eso es hermoso. Pero eso es algo pequeño, porque Dios sabe mucho más que eso. Y le digo, las experiencias no quedan allí, pero porque ha creído, porque me ha aceptado, porque me ha abierto el corazón, lo que va a ver de aquí en adelante es algo más grande de lo que ha vivido y de lo que ha experimentado ahora. Usted va a ver ángeles que suben y descienden delante del Hijo del Hombre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el que le abre el corazón a la fe, el que aprende a creerle a Dios, el que aprende a poner la confianza en el Señor, si hoy vio algo, mañana también lo va a ver. Y parece que es algo progresivo, porque si vimos algo hoy, mañana veremos algo más grande y pasado veremos algo mejor. Eso le ocurre o le pasa a la gente que ha aprendido a creerle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor había subido allí a la al monte, algunos hablan del monte Tabor, suponen que fue el monte Tabor. Otros hablan del monte Hermón. No hablemos tanto de geografía. La Biblia dice que habla acerca del monte de la transfiguración, donde Jesús se le convirtieron sus vestidos blancos y su rostro como el sol. Cuando el Señor está allí en el monte, se lleva 3 discípulos. Se considera por confianza y se considera porque eran los más maduros. Porque hay personas que todavía no están capacitadas para ver algunas cosas. Hay personas que Dios les revela cosas y les da miedo. Hay personas que Dios les dice algo y se asustan. No están capacitados todavía. Y el Señor se lleva a Pedro, se lleva a Juan y a Jacobo, hermano de Pedro. Y se transfigura y aparece Moisés y aparece Elías y aún el mismo Pedro muestra síntomas de inmadurez. Y le dice, Señor, voy a preparar una enramada, en términos castellanos, una choza, para que se quede aquí Elías y Moisés. ¿Cómo se va a quedar un hombre que tiene 1400 años de haber muerto? ¿Cómo se va a quedar un profeta que ya estaba en la presencia de Dios, que fue arrebatado al cielo? Ellos no vinieron a quedarse y a conversar. Era una visión lo que estaban viendo. Y en aquel momento el Señor se los estaba permitiendo para que ellos se fundamentaran en las cosas de Dios, para que ellos se afirmaran. Porque cuando uno camina con el Señor y Dios le revela, es confirmación de lo que ya Dios le ha venido diciendo a uno, porque Dios confirma sus cosas. La palabra dice que hay señales no para el incrédulo, sino que hay señales para el creyente. Estas señales se dirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lengua, pondrán las manos sobre los enfermos y si bebieren algo mortífero no les hará daño. Pero eso no es para el incrédulo, eso es para el que cree. Es confirmación de aquel que ha caminado, que ha aprendido a creerle al Señor. Y el Señor se los lleva al monte de la transfiguración y allí estaba afirmando la fe de ellos. Y esa experiencia les iba a servir a ellos para toda la vida, la convicción de las cosas de Dios. Pero cuando el Señor bajó abajo en el pie de la montaña, no había la misma experiencia. Abajo había 9 discípulos peleando con un niño epiléptico que estaba endemoniado. Y cuando el Señor llega, me imagino yo que estaban cansados, que estaban con la ropa desordenada, que estaban agotados porque no habían podido echar fuera al demonio. ¿Verdad que cuando hay un endemoniado y no hay quien lo controle, hace desastre? Lo agarra uno con una mano, lo agarra el otro por el pie, lo sientan, le echan agua, se gastan la botella de aceite, reprendiéndolo, y el demonio allí, el demonio no sale. Y los discípulos estaban agotados ya, había un problema allí y no sabían por qué el demonio no salía. Cuando el Señor baja, el padre del niño está
presionado y le dice: lo he traído a tus discípulos y no lo han podido echar fuera. Es posible que el hombre lo que le estaba tratando de decir al Señor era: tus discípulos no tienen poder, tus discípulos no tienen autoridad, tus discípulos no tienen facultades para arreglar el problema. Y el Señor no criticó a los discípulos, sino que se queda viendo al padre del niño y le dice: hombre de poca fe. Le dice: aquel hombre, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? La incredulidad parece que ataca la paciencia de Dios, que se cierra la obra de Dios, que impide que el poder de Dios fluya. Aleluya. Y el Señor le dijo a aquel hombre: tráigame al niño, tráigamelo. Y reprendió al espíritu, y el espíritu inmediatamente se fue. El problema que había en el pie de la montaña era que no había fe en las personas. Y donde no hay fe, el diablo juega con la gente. Donde no hay confianza en Dios, se pierde toda autoridad. Donde las personas no han aprendido a descansar y a poner en las manos del Señor los problemas, en las manos del Dios invisible, las malas circunstancias de la vida, no se mueve nada. La mano de Dios queda completamente seca. Pero habían 3 discípulos que habían estado en el pie del monte y dijeron: el ambiente de allá arriba era diferente. Venimos a ver la gloria de Dios, y aquí lo que hay es desastre, aquí lo que hay es enfermedad, aquí lo que hay es gente endemoniada, aquí lo que hay es gente incrédula, porque en el pie del monte la parte humana de la gente, la parte natural de la gente, no encuentra solución a los problemas, no le encuentra remedio a su situación, no le encuentra prácticamente alguna solución a lo que está viviendo. Pero el que sube la montaña, el que sube a la presencia de Dios y se da cuenta de que no estaba tratando con un hombre, que estaba tratando con un Dios que se había hecho carne, que no se veía, que no se podía observar, pero que la parte divina estaba dentro de ese estuche de carne. El que aprendió a creerlo, a como igual que lo vieron, dijeron: allá estaba la gloria de Dios. Por eso no se puede quedar en el pie de la montaña. Hay que subir a la cima del monte, hay que subir a la presencia de Dios, hay que ir allá arriba, que es donde está la gloria. En abajo, en lo terrenal, no hay nada, pero en la cima de la montaña está la bendición. Aleluya. Si usted se queda abajo esculcando lo terrenal, no recibe nada. Si usted se encuentra abajo buscándole a través de la política, a través de la ayuda humana, esperando en los hombres, no le va a encontrar remedio a las cosas. Pero si usted sube a la presencia de Dios, se va a buscar el rostro de Dios, allí va a encontrar respuesta, allí va a encontrar solución, allí va a encontrar la mano de Dios que le va a favorecer. Creo que esa es una de las razones por la creerle a Dios. Cuando Dios nos permite a nosotros ver señales, cuando Dios nos permite a nosotros ver algo sobrenatural, cuando Dios nos permite ver algo fuera del contexto natural de la vida, cuando nos permite tener relación con el mundo espiritual, para que entendamos que es tan verdadero y tan certero como el mundo natural. Pero también, amado hermano, Dios tiene una manera, y creo que es la más elogiada, la más esperada, la más deseada por las personas. Dios tiene una forma de que el hombre pueda creerle, tratar de convencer. No podíamos negar que la forma natural, si se podría llamar entre comillas, la forma más que utiliza el Señor para que el hombre le crezca hablar, eso debería ser prácticamente lo que Dios constantemente está usando para que el hombre radique la fe en su corazón. Pero Dios, cuando el hombre no crea la palabra con esa facilidad, se busca otros medios para irlo convenciendo, para ir tratando con él. Y una de estas maneras podríamos decir que son los milagros. Hay personas que prácticamente, si no ven un milagro de Dios, no creen. Hay personas que si no ven algo sobrenatural que se está moviendo, algo extraordinario, siguen con el corazón endurecido. Hay personas que quieren ver, no quieren que les hablen, no quieren que les digan, no quieren
las aconseje. No, yo quiero es una prueba. Yo lo que quiero es ver si esto es verdad o no es verdad. Y creo que Dios también le da a las personas ese tipo de prueba. Trata con el ser humano y muchas veces hace visible lo que está en ese mundo espiritual que no es visible. Y Dios trata de hacer milagros en la vida de las personas. Una de las cosas que revolucionó el Evangelio cuando Jesucristo vino fue eso. Las personas hablaban de un hombre que había orado por unos cuantos panes y había comido una multitud. La gente hablaba de un hombre que oraba por los paralíticos y se levantaba, y parte del pueblo comenzó a convencerse. Parte del pueblo ya no pensaba que era otro parablero, que era otro religioso, que era otro predicador más, sino que había algo en él que no había en los otros. Había algo en él que no había en los religiosos. Había algo en él que no había en la gente común. Había un poder sobrenatural. Aleluya. Cuando el Señor comenzó su ministerio, dijo, o tomó el libro del profeta Isaías, donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para hablar buenas nuevas, para abrirle los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel, para predicar el año agradable del Señor. Él mismo dio testimonio que ya el Espíritu Santo estaba sobre él, que había un poder sobrenatural. Pero muchas veces dentro de los conceptos religiosos que había del tiempo, había personas que ni siquiera aceptaban los milagros. Había personas que ni siquiera aceptaban lo que estaban viendo con sus propios ojos. Y yo digo que ya esa es una condición bastante grave. Hay personas que ven un milagro y ni así se convencen. Hay personas que han sido testigos de algo sobrenatural y siguen endurecidos todavía. Hay personas que han visto la gloria de Dios y el corazón sigue todavía cerrado. Y había una ciudad así en los tiempos de Jesús. Y Jesús tuvo que mandar un mensaje de juicio. Y dijo: ay de ti, Tiro, y ay de ti, Sidón, que si se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, en Sodoma y Gomorra, tiempo hubiese habido para que se hubieran arrepentido. Es el último medio que Dios usa. Si usted no se convence con un milagro, ¿qué lo va a convencer entonces? Si usted no se convence con algo sobrenatural, ¿quién le va a ablandar el corazón entonces? Ya prácticamente te estamos tratando con un corazón de piedra, con un corazón de metal, con algo que prácticamente ya no hay nada que hacer allí. Y el Señor acostumbraba a hacer milagros y prodigios, pero el corazón religioso del tiempo criticaba también eso. Había llegado donde había un ciego que tenía muchos años de estar allí sin haber visto ciego de nacimiento. El Señor escupe en tierra, echa lodo sobre sus ojos y le dice: vaya a lavarse al Siloé, y el hombre regresa bien. Y los religiosos del tiempo decían: ese hombre no puede ser de Dios, ese tiene que ser un mago, tiene que ser un brujo, tiene que ser un hechicero. Yo no conozco un brujo todavía que dé la vista. Yo no conozco un hechicero que todavía le abra los ojos a una persona. Eso es algo que simplemente la Biblia muestra que lo ha hecho Dios. Y los religiosos no lo aceptaban y decían: el problema es que hizo milagros en el día de reposo. Y en el día de reposo no se puede hacer milagros. ¿Quién dijo en la Biblia que en el día de reposo no se puede hacer milagros? Porque hay personas que tienen conceptos en la cabeza que creen que son de Dios y no son de Dios. El día de reposo fue hecho para buscar de Dios. Y Jesús dijo que Él era Señor del día de reposo. Lo que daba a entender es que en el día de reposo Dios hacía lo que le daba la gana. El que no podía hacer algo en el hombre. Porque cuando uno aparta un día para el Señor, no es como la gente cree, que dice: voy a apartar un día para buscar de Dios y ver televisión. Voy a buscar un día para buscar de Dios, y se van a buscar de Dios a la playa. Se van a buscar de Dios en un chinchorro. Eso no es buscar de Dios, eso es perder el tiempo. El que va a buscar de Dios se va a meter con Dios, se retira a la presencia de Dios. Y estas personas habían tomado el sábado como algo sagrado, y en su mentalidad creían que Dios no se podía mover, que era un día quieto, que no se podía hacer absolutamente nada, y no era eso. El día de reposo indicaba que había que descansar en Dios. Y si a Dios le dio la gana de darle los ojos a un ciego, eso no se puede criticar, porque hay gente que quiere criticar a Dios y
Dios es soberano. Dios hace las cosas cuando Él quiere, donde quiere y a la hora que Él quiere. Y la gente decía, ese hombre no es de Dios. Ese hombre que hizo ese milagro, no es el Señor, ha hecho un milagro en el día de reposo. Y el cieguito le decía, yo lo sé, porque lo interrogaban, le decían, ¿cómo se llama el hombre? ¿Dónde está el hombre? Le digo, lo único que sé es que ese hombre se llama Jesús y no lo puedo describir porque yo estaba ciego y fue el Siloé y recibí la vista, y cuando yo recibí la vista ya el hombre se había desaparecido. No sé dónde está. Lo que puedo decir es que antes estaba ciego y que ahora puede ver. Las cosas de Dios no se pueden hablar. Puede que haya crítica, puede que haya incrédulo, pero cuando Dios hace algo, eso no se puede tapar. Eso queda palpable a la vida de todo ser humano. Y había ocurrido un milagro allí. Y mucha gente estaba comenzando a creer. Dice, aquí pasó algo. Aquí ocurrió algo. Aquí sucedió algo. Este Jesús no vino con rosario, no vino con crucifijo, pero este hombre tiene algo sobrenatural. Y verdad que lo sobrenatural llama la atención. Lo sobrenatural llama gente. Yo pasaba hoy por el Silencio y vi a un hombre con una botella de agua y comenzó a echarle cosas, y eso llamó un poco de gente. La gente comenzó a hacerle ronda, porque los ven como alguien que tiene poder, y lo que tiene es un vaso con agua. Imagínense, eso llama gente. ¿Cómo llamará gente un milagro? ¿Cómo llamará gente a alguien que vieron durante toda la vida ciego y que ahora eso no se puede tapar con las manos, eso no se puede anular así como si fuese cualquier cosa? Recuerdo que una de las preocupaciones de Moisés fue que cuando Moisés recibió el llamado, dijo, es que hay un problema. Yo lo vi a usted, yo lo oí, yo observé que usted me habló de la zarza en fuego y que no se quemaba. Yo sé que usted es Dios, yo sé que usted se me presentó, yo sé que usted me dijo, yo soy el que soy. El problema es que cuando yo vaya a hablarle a la gente no ha visto la zarza, ni lo ha escuchado usted, ni lo han visto usted, ni han tenido mi experiencia. Ellos no me van a creer. Y el Señor le dijo, no se preocupe, que yo lo mando a la guerra soldados sin fusil, yo lo mando a la guerra a gente desarmada. Si lo voy a enviar a Egipto, lo voy a enviar con prodigio, lo voy a mandar con señales, lo voy a enviar con cosas sobrenaturales para que le tape la boca a los incrédulos, a los religiosos, para que le tape la boca a aquellos que no han aprendido a confiar en mí. Le digo, ¿cómo? ¿Y cómo va a pasar eso? ¿Qué tiene en la mano? Tengo la vara que he usado estos 40 años para pastorear ovejas. Láncela al piso y se convertía en culebra. Meta la mano en el seno y le salía leprosa. Métala otra vez y le salía sana. Vaya a Egipto, y el que no crea a la primera señal, creerá a la segunda señal. Pero no solamente los israelitas pusieron problemas, sino que cuando Faraón lo vio en la corte, dice, este harapiento, porque los pastores no son como los pastores de ahora, con corbata, con flujo y vestido. Eran pastores de animales. Imagínense los trapos que usaban, imagínense los atavios que usaban. Y cuando Faraón vio a ese hombrecito con esos trapos y con una vara en la mano, dijo, qué muerto de hambre será este, qué loco me han traído al palacio. Este es el hombre que va a liberar ese poco de esclavos. Este es un desquiciado que vendrá a ser aquí. Y cuando Moisés comenzó a hablar con él y veían que ese hombre, que probablemente para él no significaba nada, levantaba esa vara, caía fuego. Cuando ese hombre levantaba la vara, el vino se convertía en sangre, venían ranas, venían plagas sobre la tierra, y se comenzó a dar cuenta que él no tenía el máximo poder de la tierra. Se comenzó a dar cuenta que los ejércitos que él tenía eran tan insignificantes que con el poder sobrenatural que Dios había colocado en la vida de este hombre, que estaba pasando algo que se le salía de sus manos y no tuvo otra cosa que Dios desbarató. Dios destrozó la tierra de Egipto y no tuvo otra ocasión, otra decisión que decirle a Moisés, llévese a todo el mundo, sáquelo de aquí. Todo Egipto se dio cuenta que había un Dios real, que había un Dios poderoso en los cielos, que había un Dios que hace como se le antoja, que había un Dios de gloria, que no es solo palabra, porque Pablo decía, el evangelio no consiste solo en palabra, sino también en poder.
Bendita sea la gloria del Señor. Creo, hermanos, que Dios hace milagros para que la gente le crea. A veces la gente se siente sola, pero Dios está ahí. A veces las personas se sienten abandonadas y aunque usted no lo sienta, Él está ahí. La fe no es una cuestión de sentires, es una convicción. Aleluya. Una cosa es que usted se sienta solo y otra cosa es que Dios no esté ahí. Son dos cosas diferentes. Y Dios no se mueve por sentimiento. Usted se puede sentir triste, pero Dios sigue estando ahí. Usted puede sentirse dolido y Dios sigue estando allí. Una cosa es lo que uno sienta y otra cosa es la realidad de las promesas y de la presencia de Dios. Los milagros. Pero, amado hermano, creo que la razón más poderosa, si podría llamarlo de esa manera, la razón más significativa, la señal o el prodigio más grande o excelente que aparece expresado en la palabra de Dios, fue hecho no solo por profetas, sino por la mano del mismo Señor. Es la expresión más gloriosa y más identificativa que hay de que Dios ha hecho algo. Yo creo que Dios da plata, pero también creo que el diablo da plata. Yo creo que Dios puede sanar a una persona y yo creo que un brujo puede usar algún maleficio para hacerle creer a alguien que le quitó algo. Pero hay algo que el diablo nunca ha podido hacer ni nunca hará, porque es un atributo solo de Dios. Es algo con que Dios se identifica, porque el diablo lo que hace es que modifica la naturaleza. Pero Dios no la modifica, Dios la creó de la nada y ese poder simplemente lo tiene Él. El diablo tiene poder, pero el diablo no es creador. El único que ha creado las cosas, que ha sacado cosas de la nada, es Dios. Por eso cuando llegó Moisés a Egipto y lanzó la vara, se convirtió en culebra, y los brujos hicieron lo mismo, porque Él puede modificar la naturaleza. La madera la pudo convertir en culebra, pero sacar algo de la vara es más difícil. Y cuando Moisés, Dios le dio la orden de que golpeara la tierra y salieran piojos de allí, los brujos dijeron: hemos imitado convertir aguas en sangre, hemos imitado traer ranas, hemos imitado traer langosta, vamos a hacerle la competencia, vamos a imitar ese milagro. Y cuando fueron, los brujos fueron con una noticia negativa, fueron con una palabra que no le gustó a Faraón y le dijo: dedo de Dios es este. Nos hemos dado cuenta que es verdaderamente Dios que está con ese hombre, porque no pudimos imitarlo. Ha salido vida de la nada, vida del polvo de la tierra. Esto es la mano de Dios. Los brujos tuvieron que reconocer. Aleluya. Y en el tiempo de Jesús, la vida era una gran necesidad como la hay en el día de hoy. Todos sabemos que cuando alguien muere, hay que lanzarlo al olvido, llorarlo unos 2 o 3 días, una semana, pero simplemente quedará el recuerdo, se fue al olvido. No hay remedio para eso, ni siquiera pensar en darle vida a algo que ya murió. Sin embargo, mientras alguien está vivo, se puede combatir con la amenaza para tratar que la muerte lo toque. Y fueron al Señor y le dijeron: hay un hombre que usted ama mucho, que se llama Lázaro, y está muerto, está aquí a 2 días de camino, nos han enviado porque está grave, vaya con nosotros y ore por él para que no lo toque la muerte. Y el Señor le dijo a sus discípulos: nadie se mueve de aquí. Hay 2 días de camino, nos vamos a quedar 2 días. Y más otros 2 días que hay que caminar van a ser 4. Por eso cuando lleguemos allá, el hombre va a tener 4 días de muerto. Y llegaron los mensajeros, Jesús lo despacha y se queda 2 días allí esperando que la muerte lo tocara. Y cuando prácticamente deja pasar 2 días y camina 2 días, llegó y tenía 4 días de muerto. Lo que indica es que cuando los mensajeros salieron y llegaron donde estaba Jesús, en el momento que llegan donde estaba Jesús, en ese momento había muerto Lázaro. Si el Señor se hubiera ido con ellos, al llegar Jesús con los 2 días de camino, ya Lázaro tuviera 2 días de muerte. El Señor sabía que no iba a hacer absolutamente nada. Porque hay cosas que uno cree que van a ocurrir en el tiempo de uno, y las cosas no ocurren en el tiempo de uno, las cosas ocurren
ocurren en el tiempo de Dios. Y hay personas que creen que acelerando las cosas, que precipitando las cosas se van a arreglar. No, hermano, usted puede correr, usted puede brincar, usted puede poner el pie al acelerador de la vida y por eso no se le van a arreglar las cosas. Las cosas se arreglan cuando el tiempo del Señor llegue. Aleluya. Por eso María, cuando estaba en la boda, decía: arregla esto, la boda está quedando mal, esta fiesta va a ser un desastre, el vino se acabó y usted tiene poder, usted hace milagro. Y el Señor se queda viendo a María y le dijo: todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi momento, no es la hora de hacer milagros, porque los milagros no se hacen cuando la gente exige, cuando la gente demanda, cuando la gente pide, cuando la gente quiere obligar a Dios, cuando la gente le quiere decir a Dios lo que tiene que hacer. El milagro llega cuando tiene que llegar. Y el Señor, cuando llegó el momento, le dijo a los sirvientes: llenen las tinajas de agua, porque para que ocurran milagros y ocurran prodigios, parece que Dios toma el control de todo. Parece que Dios comienza a dar órdenes, porque para ver milagros tiene que haber sujeción, para ver milagros tiene que haber obediencia. Hay gente esperando un milagro y andan en rebeldía, y andan en desobediencia. No se puede esperar milagro cuando se está en rebeldía con Dios. Y los sirvientes oyeron: pero este no es el que manda aquí, este no es el maestresala, este no es el mayordomo. Pero ellos obedecieron, y cuando vinieron las tinajas donde habían echado agua ya se habían convertido en vino. El siervo, el que obedece, el que se somete, el que siempre está atento a la palabra que Dios le da para ejecutarla, son los que ven los milagros, son los que ven la gloria de Dios, son los que ven las manifestaciones divinas. Los que obedecen son testigos de lo que la mano de Dios es capaz de hacer. Y allí, amado hermano, cuando el Señor llega, vienen las críticas. Los seres humanos siempre estamos criticando al Señor. ¿Ya que viene a hacer aquí? Ya lo enterramos, ya lo lloramos, ya hicimos con él lo que teníamos que hacer. ¿Qué viene a hacer aquí? Es tiempo perdido. Mientras uno cree que está ganando el tiempo, lo está perdiendo. Y mientras uno cree que está perdiendo el tiempo, uno lo está ganando. ¿Cuántos no tienen un pequeño tiempo en la obra del Señor y llega la voz del diablo? Está perdiendo el tiempo ahí, orando, ayunando, metido en la iglesia, disfruta la vida. Y el que está allá afuera en el mundo dice: esto sí es ganar los días. Esto sí es disfrutar la vida, hacer el placer del corazón de uno. Pero el que entiende las cosas de Dios entiende que el que está afuera está perdiendo el tiempo y el que está adentro está ganando el tiempo. Y el Señor no había dejado perder el tiempo, estaba esperando el tiempo de Dios. Y cuando Jesús llega allí, le dije: quiten la piedra. Tras que llega tarde, va a dejar una hediondez aquí. Quitan esa piedra. Ese hombre está podrido, ese hombre está lleno de gusanos. Ya es que lo va a venir a ver cuando está descompuesto. ¿Por qué no vino temprano? ¿Por qué no vino en el tiempo antes de enterrarlo? Pero aquella mujer contradictoria con la fe le dijo: si usted hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, llegó tarde, mi hermano murió. Y el Señor se dio cuenta que esta mujer tenía la fe puesta en el piso, que esta mujer tenía la fe acabada, y le digo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Quita la piedra que hay en la tumba, quítala para que pueda hacer lo que tengo que hacer. Y cuando obedecieron y quitaron la piedra, el Señor dio una palabra. El Señor habló ante aquella multitud. Pero me agrada porque Jesús, aunque era Dios, nunca se robaba la gloria, y hizo una pequeña oración: Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. En pocas palabras, para que escuche que no soy yo, fue que hice una oración y el Padre va a responder. La humildad que tenía, lanza la palabra. Y cuando la gente ve que el Señor dice aquella frase muy popular pero muy corta: Lázaro, sal fuera. Y cuando las personas oyen esa palabra, dice que el hombre que había muerto en un sudario, el hombre que iba a botar el mal olor, el hombre que estaba podrido y descompuesto, salió caminando de aquel lugar. Porque hay gente que no le dan esperanza. La gente dice: ya se murió así, ya la droga lo acabó, ya ese no se arrepiente, ya eso no cambia. Ese entra a una iglesia y sale y se va a otra iglesia. Esa persona nunca se ha arrepentido, eso no hay oportunidad, eso no
más bajo, lo más hundido, todas las ataduras y todos los demonios tiene. Pero es que para Dios no hay nada imposible. Para lo que el hombre no le ha dado esperanza, lo que ya está muerto para la raza humana, Dios tiene el poder de darle vida. Dios tiene el poder de liberarlo. Dios tiene el poder de cambiarlo y transformarlo. Aquella carne podrida salió sana. No había gusano, no había melón. No había absolutamente nada. La vida es lo más grande que Dios hace. Y dice que todos los que vieron eso creyeron. Aleluya. La gente cuando vio vida creyó. Dijo, esto es la mano de Dios, que ha pasado algo sobrenatural. Los que lo criticaban, los que hablaban mal de él, los que hablaban pestes, los que le daban el testimonio, se habían rendido a la fe de Jesucristo. Pero lo más glorioso no es la vida de afuera, lo más glorioso es la vida de adentro. Y así como la vida de uno tiene vida por fuera, también tiene vida por dentro. La diferencia es que la vida de afuera algún día acabará, pero la vida de adentro es eterna. Sea para su salvación o sea para su condenación. Pero cuando alguien nace de nuevo, y cuando estamos hablando de nacer de nuevo, estamos hablando de vida. Cuando alguien nace, dice, ha venido una vida al mundo. Hay vida, y cuando alguien nace, la vida se expresa, la vida se manifiesta. Y así como intentaron matar a Lázaro porque los religiosos dijeron, ya no hay como criticar eso. Ese hombre estaba de 4 días de muerto, todo el mundo lo preparó, lo embalsamaron, porque usted sabe que antes se embalsamaba a la gente. La envolvía con una venda en un sudario, todo el mundo lo tocó, todo el mundo lo vio muerto. Y lo tremendo es que cuando murió el Señor no estaba por ahí. Para que no fueran a decir que era un teatro, para que no fueran a decir que se lo habían inventado, que habían creado un show. El hombre no estaba ahí, todo el mundo se dio cuenta que ya estaba podrido. Porque lo más horrible, hermano, que usted puede oler es un ser humano. Mejor puede oler un perro, un burro muerto, un caballo, pero hermano, eso es la peste más grande que hay en el hombre cuando está podrido, cuando se está descomponiendo, inclusive no tanto de muerte. Póngase usted mismo a tratar de olerse recién levantado. Métase la nariz en las axilas. Trate de oler lo que usted nota cuando va al baño. Trate de oler su propio aliento, que está podrido. Si las colonias no existieran, nadie se casara. Prácticamente, si hay algo que huele a terrible, algo horrendo, es el hombre. Por eso hay crema para todo y perfume para todo, cremita para todo, porque hay mal olor por todas partes. Todo el mundo había visto a Lázaro podrido, la vida, y decía, no hay forma de tumbar esto. Lo único que podemos hacer, decían los religiosos, es matar a este hombre y acabarlo, porque todo el mundo se va detrás de él. El hombre religioso busca multitudes, pero el hombre espiritual no está buscando cantidad de gente, está buscando gente arrepentida, gente que se convierta, gente que le crea al Señor. Por eso cuando Dios le da vida, no solo al cuerpo, le da vida espiritual a alguien, nadie puede criticar eso. Todo el mundo lo conoció, todo el mundo supo quién era, todo el mundo vio sus malas obras, pero ahora hay un hombre diferente. Antes veía un hombre que se estaba envejeciendo con rapidez, pero ahora lo ven joven. Antes parecía un panillo de chupeta y ahora está gordo. Ahora no cabe en la ropa y la gente dice, oye, pero ahora este hombre está distinto, esta mujer está diferente, este hombre lo vimos acabado y ahora está restaurado. Y la gente, aunque prácticamente rehúse a la obra del Señor, tienen que creer que Dios da vida, que Dios cambia, que Dios transforma. Tienen que darse cuenta de que hay seres humanos que estaban muertos, pero que ahora están vivos para la gloria del Señor, que ahora son diferentes, que dan testimonio que la mano de Dios ha hecho algo en la vida de ellos. Gloria a Dios. Yo le invito a creer. Le invito a que no rehúse la fe. Si rehusamos la fe, si dejamos que ella decaiga, que desvanezca, usted va a ser de la vida. Pero si la sostenemos, si es incomprensible el momento, si es inentendible, si es incomprensible
para nosotros, pero seguimos creyendo, Dios no lo va a negar, el Señor lo va a sacar de eso. Aleluya. El Señor le va a ayudar. La que llama lo sobrenatural. La incredulidad lo que hace es que entierra y sepulta al hombre. La gente que ha salido de sus problemas son los que le han creído a Dios. Hebreos 11, para terminar, cuando habla de la fe, dice que por la fe taparon bocas. Está hablando de Daniel. El hombre que cayó solo y salieron todas esas piedras a comérselo. Dice Daniel, Dios envió su ángel que tapó la boca. Prácticamente podríamos comprender allí de que el hombre, aunque tenía los leones, las fieras encima, pudo haber tirado temor a su corazón, pero siguió creyendo y Dios metió la mano. Dice que por la fe apagaron fuegos impetuosos. Por la fe pusieron ejércitos en fuga. Por la fe recibieron sus muertos mediante resurrección. La gente cuando tenía sus crisis, los héroes de la fe, lo que hacía era seguir creyendo y siempre Dios hacía. El que le cree a Dios es el que se mantiene. Dios siempre hace. Así es el que tienes al lado. Dios siempre. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Siga creyendo. Siga prácticamente aferrado a la fe. Y como Marta y María, usted va a ver la gloria. Amén, gloria a Dios. Vamos a colocarnos de pie, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias. Gloria a Dios. Le invito a cerrar sus ojos. Ore. Padre, te damos gracias por lo que nos has permitido hablar, por lo que nos has permitido tocar. Todos los que estamos aquí, lo que necesitamos de ti, sabemos que no te vemos, que no te tocamos, pero creemos que estás aquí y a veces la fe flaquea, a veces la fe se va y sentimos dejarnos llevar por lo que vemos, porque no vemos la mano de Dios, no vemos que haces algo. Ayuda a que en esos momentos nuestra fe, Señor, se sostenga, nuestra fe se mantenga, que nuestra fe no se estanque, sino que crezca y avance, que la fe, Señor, vaya en crecimiento y no vaya en decaimiento, que la fe se haga fuerte y no se haga débil. Si alguien necesita experiencias aquí, si alguien necesita romper con ese molde natural de la incredulidad y de la duda, si alguien necesita salir de estar moviéndose por los efectos de la vida natural y comenzar a caminar por fe y no por vista, trata con él. Visítalo, enséñale. Señor, muéstrale tu gloria, muestra que no estás pasado, que aunque no te sienta, no quiere decir que no estás allí, que aunque no te vea, no quiere decir que no vas a orar, que aunque no observemos nada, no quiere decir que la mano de Dios no esté trabajando, que no esté haciendo nada, que no se esté moviendo.